Muy buenos días, familia, ¿cómo estáis? Ya son las 5:05 aquí en España, con lo cual que ya hemos tenido los 5 minutitos de consentimiento. Así que nada, vamos a arrancar. Ana, he visto lo que has escrito. Bueno, la verdad es que ahora estamos centrados en, en este paseo que nos va a dar Miguel por Florencia, pero bueno, como hemos hablado en otros momentos, la situación, aunque sí está habiendo rebrotes en distintas partes, está bastante en ese aspecto controlado, a mi parecer, porque están bastante localizados, con lo cual que, bueno, era una situación que también se preveía que pudiera ser así, ya que cuando abres totalmente el país es normal empieza a haber pequeños rebrotes por un lado y por otro. Pero bueno, la situación de momento, aunque ha incrementado un poco el número de contagiados, es tranquila y bueno, esperemos que poco a poco vaya mejorando y que estas noticias van surgiendo de las distintas vacunas que se están presentando, pues por fin adelante y nos den una estabilidad y un pistoletazo de salida nuestro negocio que anda muy potenciado. Así que nada, sin más preámbulos, os dejo con Miguel. Miguel, yo creo que la cámara la tienes un poco alta, porque solo se te ve. Nada, de hecho, os dejo con Miguel y que disfrutéis. Un besito. Chao. Muy buenos días a todos en América Latina. A Carlos no se le escuchaba muy bien. ¿Me pueden confirmar que me escucha bien? Yo te escucho bien, Miguel. Vale. Bueno, pues nuevamente buenos días para toda América Latina. Saben que para nosotros las 17:08 de la tarde. Hoy me siento con una enorme responsabilidad, que es hablar de Florencia. Hay mucha gente ya conocida que me ha escuchado y a lo mejor duda de mis palabras, pero no duden de ello. También le damos una pequeña bienvenida a gente de la oficina de Más Europa que la he visto conectada. Y vamos a iniciar nuestra presentación. Ya no vamos a explicar el por qué nos gusta, porque lo hemos explicado muchas veces. Nos vamos a ir directamente a Florencia, pero yo siento casi una obligación que raya el punto de lo moral, tener que hacer una presentación primero, no de la ciudad, sino de lo que representa la ciudad de Florencia en todo su contexto, incluidos los días de hoy. Por eso no hemos puesto ninguna foto, simplemente nos hemos permitido poner esta imagen que diga Il Quattrocento. Todos sabemos que un siglo abarca 100 años, en este caso es el siglo XV, que va desde 1401 hasta 1500, pero nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la segunda mitad del siglo XV, porque para que ocurra lo que ocurrió en Florencia se tuvieron que dar dos grandes acontecimientos. Por un lado, en el año 1453, la caída de Constantinopla, es decir, la extinción, la desaparición del Imperio bizantino en manos de los turcos. Vamos a mencionar este hecho en otro momento porque tiene especial relevancia. Y, por supuesto, en el año 1492, la llegada de Colón a América. Esto produce grandes acontecimientos a nivel artístico, puesto que de Constantinopla vienen grandes sabios que traen consigo la cultura clásica. Y entonces, cuando uno habla de renacimiento, no es otra expresión que volver a nacer. Volver a nacer es muy fácil decirlo y yo dejo una pequeña reflexión, ¿no? Si a ti te dieran la posibilidad de volver a nacer sabiendo lo que sabes, qué diferente sería tu vida, ¿no? Y esta pequeña reflexión me lleva a mí a pensar a aquellas personas que han vivido una experiencia cerca de la muerte, que cuando regresan de ello, cambian totalmente sus principios, sus valores, su forma de vivir, sus intereses, abandonan el materialismo para dedicarse sobre todo a las cuestiones familiares, hasta las cuestiones del amor, es decir,
hay una reconversión interna muy fuerte porque ha vuelto a nacer, ¿no? Pues imaginen eso en la cultura, un poder volver a nacer. Estos dos grandes acontecimientos provocan también en Florencia un gran desarrollo artístico, pero en el mundo todo, conocido a la época, esta revolución nos lleva al cambio de edad. Ustedes saben que las edades cronológicamente hablando son la prehistoria, la edad clásica, que finaliza con la caída del Imperio Romano en el siglo V. Todos sabemos que Roma empieza a caer a partir del siglo III, que conoce su mayor extensión territorial en el siglo II, en el año 127, bajo el emperador Trajano. A partir del siglo III, que se convierte al cristianismo Roma, comienza un periodo de decadencia que va hasta el siglo V. Ese siglo V permite el final de la edad clásica y le sigue entonces la edad media. Media porque para el Renacimiento estaba justamente en medio de esas tres edades conocidas a la época. Por lo tanto, el Renacimiento provoca también el nacimiento de la Edad Moderna, una Edad Moderna que se extiende durante los siglos XIV, XV, XVI y XVII. Y en estos periodos abarcan los dos primeros siglos el Renacimiento y los dos siglos subsiguientes el Barroco. Es en 1789, al finalizar la Revolución Francesa, cuando termina esta época de la Edad Moderna y aparece la Edad Contemporánea. Pues estos cambios que se vivieron en ese momento fueron fundamentales. He mencionado antes que grandes sabios llegaron desde Constantinopla, que fue un territorio dominado por los turcos eran enemigos de los cristianos, y esto generó una transformación enorme. Por eso la cultura renacentista abraza sobre todo la recuperación de valores clásicos. También hay una gran modificación en todo tipo de desarrollos, llámese políticos, científicos, de demografía, del arte, de la cultura, de la geografía. ¿Y por qué se produce todo esto? No, este dominio de los turcos controla todo lo que era el comercio del mar Mediterráneo, lo que unía el comercio de Oriente con Occidente, y esto lleva a que países, ciudades, porque Florencia fue una ciudad-estado, tuvieran que reconvertir todo su sistema de comercio. Por lo tanto, aparecen las grandes expediciones en busca de otras rutas que les lleven a los comercios que existían en la época. Por ejemplo, llegar hasta la India en búsqueda de sedas y especias, ¿no? Los viajes de Marco Polo, los mismísimos viajes de Colón. Yo dije antes que en 1492 Colón marca también el final de esta edad, de este momento histórico de la Edad Media, porque estas grandes rutas comerciales se tienen que abrir necesariamente por este dominio turco del Mediterráneo. Además, aparecieron en el Renacimiento objetos como la brújula, que les permitió establecer diferentes rutas comerciales. Había que llegar a las Indias. Esto dio lugar también a la creación de enormes imperios colonialistas. Uno de ellos fue Portugal, sin duda. Recuerden que tuvieron un gran navegante llamado Enrique el Navegante, que realizó diferentes viajes. Uno de ellos, pues estos viajes de Portugal tuvieron como propósito algo importante para ese momento. Si yo no podía llegar a la India de esta manera, se vieron obligados a tener que circundar todo el continente africano. Es decir, bajaban toda la costa occidental de África, llegaban a Sudáfrica, donde se encuentra el Cabo de Buena Esperanza, y allí tenían que girar para subir toda la costa oriental de África. Y después que estaban a la altura de la India, cruzaban y llegaban a las Indias occidentales. Menciono este itinerario para ver cómo hicieron los portugueses, pero Colón, los españoles hicieron otra cosa. Sostuvieron la teoría de Copérnico de que la Tierra es redonda. Entonces Colón concluyó en sus investigaciones que si se iba hacia el este, iba a circunvalar toda la Tierra e iba a llegar a las Indias, pero del otro lado donde llegaban los portugueses, es decir, a las Indias orientales. Y así fue como fueron bautizadas durante mucho tiempo, porque Colón deja este mundo, primero, sin defender él, que había llegado a un nuevo mundo, y segundo, los momentos no le permitían determinar a nadie que hubiera descubierto América. Una expresión un tanto errónea porque América ya existía, había una cultura indígena bastante importante, ¿verdad? Pero muere sin saber que había llegado a América.
Es recién en tiempos de Américo Vespucio cuando se llega a la conclusión de un nuevo continente y es bautizado como América en honor de este señor. El mundo cambió completamente porque el mundo se amplió. Los tratados de geografía cambiaron radicalmente. Hay un acontecimiento muy importante en Europa, que es que se rompe la unión religiosa, es decir, Europa se veía mezclada en gran cantidad por la religión católica, pero en tiempos de un papa llamado León X, que a la postre era uno de los Medici. Ustedes saben que las grandes y poderosas familias, su gran obsesión era poder tener un miembro de la familia que llegara a ser Santo Padre, que llegara a ser papa. Pues este Medici, consagrado como papa como León X, fue el hombre que permitió una cantidad de cosas. Le llamaron el papa hedonista, ¿no? De una situación muy especial. Pero durante este tiempo llega a Roma, cautivado por su religión. Estoy hablando de Martín Lutero. Él era un sacerdote agustino. Tenemos que saber que San Agustín funda la primera orden religiosa, y este sacerdote llega a Roma y ve que se están dando indulgencias papales a aquellas personas que aporten dinero para desarrollar la nueva arquitectura, la modernización de la Basílica de San Pedro, la ampliación de esta basílica, y él se siente muy indignado, regresa a su tierra natal, Alemania, y allí establece las 95 tesis que producen la reforma luterana. Le sigue también otro en Suiza llamado Juan Calvino con la reforma calvinista, y de esta manera pues la Iglesia Católica se ve con dos reformistas muy importantes, que además es una reforma que está calando dentro de las sociedades. Por eso después aparece lo que llaman la contrarreforma. Durante el Renacimiento ocurren también que, sobre todo en la época medieval, la cultura era teocentrista, es decir, estaba todo basado casi en la religión, en la teología. Como el Renacimiento es una cultura básicamente humanista, hace todo lo contrario. En lugar de teocentrista se convierte en antropocentrista, es decir, el hombre, el centro del universo. Después, cuando veamos El hombre de Vitrurio, de Leonardo da Vinci, vamos a entender un poco, dentro de esas proporciones que él fue capaz de dibujar, por qué todas estas teorías tenían esta simbología. En la arquitectura del Renacimiento aparece el estudio de las proporciones, que no era tampoco de la época, se recupera de lo clásico. Vitruvio, el que voy a explicar después, hay que ubicarlo en la época del emperador Adriano, segundo siglo antes de Cristo, y él habló de las proporciones, un clasicismo recuperado. Y esto es lo que básicamente vamos a hablar hoy, de lo que ha hecho la ciudad de Florencia con el Renacimiento italiano. Las artes plásticas también cambian radicalmente porque se hace un estudio de la perspectiva geométrica. Y esto es fundamental, porque entonces se comienzan a valorar las matemáticas de una forma muy diferente. Después, cuando estamos analizando el cuadro de la Primavera de Botticelli, voy a dar un ejemplo de lo que estoy intentando decir ahora. Después, la ciudad de Florencia era una ciudad donde había una profunda libertad, por lo que dije anteriormente, había ciudades-estados. No es hasta 1870 que unifican Italia de todas estas ciudades-estados, inclusive de repúblicas, porque Florencia va a ser una república, como lo comenté el otro día de Venecia, que también fue la Serenísima República de Venecia. Y estas libertades de ciudad-estado, de poder administrarse, inclusive con independencia de los estados pontificios, pues esto hizo que Florencia creciera mucho. En este crecimiento tuvo particular importancia el legado de los sabios. Esto hay que entenderlo porque los sabios que vinieron de Constantinopla, y lo he repetido 2 o 3 veces y quizás lo siga repitiendo porque creo que es el gran concepto. Al llegar estos sabios con los manuscritos en griego, fueron traducidos al latín, entonces el conocimiento, que es uno de los grandes elementos del Renacimiento, tuvo una divulgación mucho mayor. ¿En virtud de qué? En virtud de que en el Renacimiento el señor alemán llamado Gutenberg también descubre la imprenta, y el lugar, como han visto en alguna película, como por ejemplo
En nombre de la rosa, donde allí se ve que los religiosos lo que hacían eran los manuscritos. Esta era la forma de copiar los libros y esto llegaba a muy poca gente. La imprenta lo que hace es popularizar la edición de los libros y de esta manera llegar mucho más al ciudadano. Y también, como eran clásicos, no podemos abandonar la idea de que estos clásicos trajeron la recuperación de la mitología. Os voy a comentar también posiblemente en la Venus de Botticelli o en la Primavera de Botticelli para que seamos un poquito más claros al respecto. Y durante este periodo que estoy relatando surgen las grandes familias burguesas, ¿no? Y estas burguesías fueron las que tuvieron mucho que decir en Florencia. Fueron exitosos hombres empresarios. Básicamente el comercio que había para Florencia era el comercio de textil, pero también fueron grandes, para mí fueron los creadores del banco, ¿no? Porque fueron grandes prestamistas. Por ejemplo, los Médicis eran prestamistas del Papa, pero otras familias que también eran adineradas ejercían, inclusive acusados de usureros, pero ejercían el préstamo de dinero inclusive a monarquías europeas. Por lo tanto, había muchísimo dinero en Florencia. Para resumir entonces, la llegada de estos sabios, el cambio de la edad, la influencia de los clásicos y el concepto básico del Renacimiento tiene que ser el humanismo, porque el centro de todo el desarrollo artístico, social y cultural de Florencia se encuentra enmarcado alrededor de lo que es la figura del hombre. El David mismo de Miguel Ángel lo puede explicar con absoluta tranquilidad. Nos tendríamos que adentrar un poco en Florencia. Y esta riqueza que tuvo Florencia les llevó a, por ejemplo, acuñar una moneda que fue conocida como el florín de oro. Y Venecia, no lo comenté, pero lo puedo comentar hoy, también tenían el ducado veneciano. Si yo lo traslado hoy a tiempos modernos, estaríamos hablando de la fuerza que tiene una moneda americana como el dólar, la competencia que tiene con las libras esterlinas, son elementos monetarios que sirven para grandes transacciones comerciales internacionales. Cuando estoy hablando del florín de oro del ducado veneciano, no estoy hablando más que de exactamente lo mismo. Consideren que Florencia también llegó a ser capital de Italia. Cierto es que apenas 6 años, ¿no? En el año 1865, hasta que el primer rey de Italia, Vittorio Emanuele II, unifica toda Italia y ahí nace el primer reinado italiano. Fíjense, después de toda la historia que tiene Roma, Italia, toda la influencia que recibió, pues recién tienen un reinado casi a finales del siglo XIX. Con esto quiero dejarles una pequeñita presentación. Evidentemente hay mucho que decir, evidentemente hay mucho que explicar, que detallar, pero lo que tratamos es de hacer un pequeño resumen para que nos sirva de ubicación el poder que tuvo esta ciudad. Florencia, hay muchas formas de explicar el nombre de Florencia, no importa cuál, no tomen la mía como absolutamente válida, porque es semántico, pero el sentido final de Florencia quiere decir bella flor. Después vamos a hablar de la diosa de la primavera y también nos vamos a referir a ello cuando estemos viendo, por ejemplo, alguno de estos dos cuadros de Botticelli. Vamos a pasar a la siguiente imagen que nos va a permitir ir adentrándote en los movimientos artísticos que tuvo en su tiempo el Renacimiento. Evidentemente, la lista de artistas que podríamos hablar sería interminable. Ahora estamos viendo la imagen del Dante, que el Dante Alighieri para Italia es exactamente lo mismo que es Miguel de Cervantes Saavedra para nosotros, el escritor del Don Quijote, que saben ustedes se compone de dos partes. La primera, 1505, la segunda la escribe 5 años más tarde, por la popularidad que había alcanzado y es la obra maestra de nuestra literatura. El mismo ejemplo podría aplicar para la Divina Comedia, solo que los conceptos del contenido literario son tremendamente diferentes, ¿no?
En la Divina Comedia lo que hace el Dante Alighieri es realizar un propio viaje, ¿no? Y nos cuentan que esto sería a la edad de 35 años, y el Dante es acompañado por Virgilio. Virgilio es el poeta admirado por todos los poetas. Y como concepto global, lo que nos lleva a la Divina Comedia es la visita de los 3 estamentos de la vida ulterior. Pero también, como explicación de la Divina Comedia, es con qué maestría el Dante Alighieri tiene la posibilidad de mezclar la vida real con la vida sobreterrenal, ¿no? Se mezclan en muchos momentos todo esto. Los tres espacios, el infierno, el purgatorio y el paraíso, es el orden que recorre el Dante Alighieri. Todos tienen como simbología el número 9, porque el infierno tiene 9 círculos concéntricos de forma cónica descendente, es como un embudo, para decirlo de otra manera. Lo que estamos contemplando ahora es el opuesto, como ven, es una montaña, está ascendiendo, y esto es el purgatorio, donde vamos a redimir los 7 pecados capitales. Bueno, de los 7 pecados capitales, no estoy mirando esto desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista filosófico, ¿no? Estos 7 pecados capitales que nos llevan por la lujuria, la ira, la soberbia, la envidia, quizás para mí el peor de todos, la avaricia, la pereza y la gula. Pues esto es lo que nos va a permitir a nosotros redimir esos pecados en el purgatorio. Como ven, son 9 anillos, y estos 9 anillos son 9 terrazas, ¿no? En la tercera terraza podemos distinguir algo más o menos dorado. Esa es la puerta de acceso al purgatorio. Y en el paraíso lo que nos encontramos es con los 9 astros del paraíso. El último de ellos nos encontraremos un cielo absolutamente cristalino, ¿no? Por lo tanto, es una pequeña presentación de la Divina Comedia que yo les rogaría tengan a bien tomarlo como lectura, ¿verdad? Yo sé que es un libro un poco complicado de leer porque está cargado de retórica, pero que te puede dejar algún tipo de reflexión, ¿no? Cuando yo lo leí, de esto hace ya tantísimos años que merecería volver a leer, me planteé serias cuestiones de lo filosófico con lo religioso, y me permití decir que realmente existe una vida ulterior después de la muerte, ¿no? Y eso me llevó a concluir de que puede que exista, no lo sabemos, pero lo que no hay duda que va a existir es que te vas a ir de este mundo exactamente como viniste. Viniste llorando y te vas a ir llorando aunque de tus ojos no caigan lágrimas. La realidad, ¿por qué lloras cuando te vas? Cuando vienes, simplemente porque es un acto tan violento el nacimiento, pero tan violento que ninguno somos capaces de recordar, porque si lo recordáramos sería una gran tragedia, ¿no? Es un acto violento nacer. Está lleno de amor, no cabe duda, pero en sí el bebé que sale de la placenta de la madre pues está sufriendo muchísimo, porque lo que estamos haciendo es cambiarle completamente su mundo. El mundo que a él lo rodea es el mundo que necesita. Tiene alimentos, está calentito, todo está bien dentro del vientre de la madre. ¿Qué hacemos en ese acto tan violento de traerlo completamente a un mundo diferente para él? Quizás la muerte sea otro nacimiento, ¿no? Quizás nos lleven a otro mundo a través de algo tan violento como la muerte. ¿Por qué llorarás? Cuando te vayas, te garantizo que no es por el chalet de la playa, ni por el yate, ni por el carro último modelo que te compraste. Seguramente lloras porque te estás dando cuenta que vas a perder en ese mismo momento lo único que has conquistado en la vida. Y eso, para mi criterio, se llama amor. Entonces, Dante Alighieri, gran maestro de la literatura italiana, gran maestro de la lengua italiana, como para nosotros Cervantes, porque Cervantes y el Dante también nos dejan las nuevas lenguas, tanto española como italiana. La siguiente imagen que vamos a ver es otro literato, también absolutamente reconocido, y un tanto maltratado erróneamente por la historia y por la sociedad. Este señor Maquiavelo, que tuvo la posibilidad de ser filósofo, político y diplomático, ya que ejerció también como cónsul.
Este hombre hizo un tratado sobre la política que estaba basado en tres cosas, basó él esto. En su experiencia personal, en el conocimiento de la historia que él tenía y en la psiquis humana. Y en este tratado utiliza la política clásica como algo realmente negativo, porque la política clásica lo que hacía era idealizar a los gobiernos, mientras que Nicolás Maquiavelo sostiene que la política tiene que implicar al hombre y a todos sus pueblos, y abandonar lo que se decía en la época clásica de la política. Tiene que abandonar la moral. Y la moral se va a abandonar simplemente porque tienes que ostentar el poder. Y el poder está reñido con esto. Este es el inicio de la nueva política, porque si leemos El Príncipe y lo leemos hoy, creeríamos que estamos leyendo los periódicos de esta mañana, porque es exactamente lo mismo. Yo siempre utilizo un término moderno y quiero definir precisamente lo de Nicolás Maquiavelo, pero sí decirle sería una especie así como demagogia actual. Él sostenía que no importaba la moral, sino que había que tener una estrategia política bien definida para lograr qué, porque el único fin del libro de Maquiavelo que nos muestra estas conductas políticas, el único fin es conservar el poder. Y este libro está inspirado en uno de los Medici, que después vamos a ver su tumba, que es Lorenzo el Magnífico. También para leer, ¿no? O sea, yo siempre dejo alguna película por ver, algún libro por leer, pero creo que es importante de esta manera hacerlo. La siguiente imagen que vamos a ver, en realidad no pertenece el artista al gran movimiento del Renacimiento que vino a partir de él, pero lo quería poner para que le demos a Donatello, que era un sobrenombre, su nombre real era Donato, la gran importancia que tuvo, porque fue un gran reformador del relieve en las esculturas. Lo que estamos viendo ahora es la imagen de San Juan Evangelista, y yo les pediría que los que conocen el Moisés de Miguel Ángel, pues se recreen un poco imaginariamente y contemplen esta obra. Lo que les estoy mostrando es que Donatello fue una influencia profunda, enorme para la escultura en el Renacimiento italiano. Es verdad, él hizo 3 obras de San Juan Evangelista, una la que estamos viendo aquí en mármol, otra en mármol más pequeña para la fachada de una iglesia y después hizo una en madera. Pero lo que intento decir es que podemos llegar a confundir esta obra que estamos viendo como si fuera una escultura de la época clásica. Esto vuelvo otra vez al concepto de lo que ocurrió en Florencia, cómo se recuperaron las culturas y la idea de todo lo clásico. Cuando les hice el parangón entre esto y el Moisés de Miguel Ángel, lo que quería decirles simplemente es que este hombre fue tan bueno que fue inspirador del mismísimo Miguel Ángel. Por lo tanto, a Donatello, o Donato, como les he dicho su nombre correcto, pues tenemos que agradecerle mucho toda la evolución que el arte vivió también a partir de él. Y miren otro ejemplo de este señor, es la estatua ecuestre que vamos a ver a continuación. Ese señor Gattamelata, en italiano quiere decir Gatamelosa, no era su nombre, era un apodo, y esta estatua ecuestre ha sido glorificada por los artistas, ¿no? Supera los 8 metros de longitud la estatua. Está inspirada, no sé si han visto alguna vez la estatua de Augusto, de la época romana, estoy hablando de los primeros siglos, pues está inspirada en esa obra. Pero los entendidos de esto, hablar de la perfección es un tema un tanto complicado y no siempre me atrevo, pero dicen que esta estatua ecuestre es la madre de todas las estatuas ecuestres cuando hablamos de perfección, ¿no? Una obra sencillamente maravillosa. ¿Quién era Gattamelata? Era un condottiero. ¿Y qué era un condottiero? Pues un soldado. Y este señor fue muy reconocido por todos los éxitos militares que tuvo. Nos vamos ahora a adentrar un poco en la pintura del Renacimiento con la siguiente imagen, que
Bueno, esta imagen se encuentra en la Galería Uffizi de Medici. La siguiente que vamos a ver también está en esta galería. Y lo que estamos viendo es a Sandro Botticelli. También Botticelli era un apodo. Y el nacimiento de Venus es una obra maravillosa, qué decir, ¿no? Yo voy a dar una pequeñita explicación. Como digo siempre, voy a intentar resumir, y esto a veces me complica la dialéctica, pero vamos a ubicarnos la imagen de la derecha hacia la izquierda. Lo que estamos viendo a la derecha es una ninfa que, observen, tiene en su mano un manto rojo que intenta ponerle a la Venus, que se encuentra desnuda, pero observen que el manto va exactamente en sentido contrario a donde está la Venus, y no es otra cosa que por la acción del viento, que pasaré a explicar con los personajes siguientes. Le sigue Venus. ¿Qué representa esta obra de Venus de Botticelli? Representa la belleza de la época. Miren que la Venus está en una concha marina, está llegando a una playa. Se podría especular que fuera la isla de Chipre, pero hay muchas especulaciones porque había muchas islas que en ese momento pertenecían a Italia, pero simplemente, como digo, es apenas una especulación. Y en la parte izquierda superior se encuentran dioses alados, que son el viento, pero no son los dos masculinos, ¿no? Se puede distinguir que el de la izquierda, con su manto azul, es un dios, y el de la izquierda es una diosa. Él representa el viento, ella representa la brisa. Maravilloso, ¿no? Él se llama el dios del viento, Céfiro, y ella se llama Aurea. Y como están notando, ese viento no solo está empujando el manto que tiene la ninfa de la derecha, como así también sus vestimentas, sino que está impulsando a esa concha marina. Y a su vez están enviando las pequeñas flores que se ven. Si pudiéramos llegar al fondo de la imagen, en esto que estamos viendo ahora, en esta foto no se puede distinguir, veríamos cómo el mar también cambia esa quietud que vemos aquí por delante. Las olas están progresando de forma más agresiva si nos fuéramos hacia el final. El desnudo. El desnudo lo vamos a ver mucho hoy en algunas de las imágenes que tenemos, pero en todo el Renacimiento se utiliza el desnudo. ¿Por qué? Es un volver a la naturaleza. Como he dicho antes, el humanismo, el ser humano, es el centro de la cultura artística, filosófica del Renacimiento. Por lo tanto, los desnudos, que inclusive los podemos ver en la Capilla Sixtina a través del juicio final de Miguel Ángel. Por lo tanto, no nos espanten, porque así que podrías decir que los Medici fueron grandes mecenas para artistas del Renacimiento, también los Sforza lo fueron para la ciudad de Milán, y también el Estado Pontificio se vio como mecenas y consumía mucha obra artística. Por lo tanto, el desnudo también está vinculado a las actividades religiosas. Repito, el juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina expone diferentes desnudos. Lo que veremos a continuación es otra obra de Botticelli que me gustaría explicar más que la obra, que la vamos a hacer en pequeños detalles. Les hablé antes de la importancia que tuvo la geometría, ¿no? Y por qué en el arte también influenció. Si ustedes ven, el personaje que está en la parte superior con el resto de los personajes está formando un triángulo. Y esto se utilizó mucho en el arte, en las artes plásticas, tanto en escultura como en pintura durante el Renacimiento. ¿Qué estamos viendo en esta imagen de Botticelli? Nuevamente Céfiro, ¿lo ven a la derecha? El dios del viento, ¿verdad? Y está sujetando a Clodis. No sé si saben que Clodis fue también una diosa. Y al lado de Clodis, que ven que Clodis le está saliendo como una especie de rama por la boca, es porque lo que está mostrando es que Clodis se va a transformar en el personaje que está a su derecha, que no es otra cosa que la diosa de la primavera. Miren, el vestido de la diosa de primavera no nos muestra más que un vestido florido, ¿no? En el centro de la imagen se encuentra Afrodita.
Para algunos de los presentes, Afrodita puede representar en la diosa del amor en Grecia, mientras que en la cultura mitológica romana sería Venus, que es la que vimos anteriormente. Y encima de Afrodita o Venus, como prefieran, se encuentra Cupido. Mismo ejemplo, misma comparación. Cupido como como el ángel del amor para los romanos, mientras que para los griegos fue Eros. Fíjense si pudieran distinguir que Cupido tiene los ojos vendados precisamente por lo que afirman, que el amor es ciego. Y tiene su arco tensado con una flecha que está apuntando a uno de los tres personajes que siguen a continuación. Estos tres personajes son las tres gracias, ¿no? La pulcritud, la castidad y la sensualidad. Y parece ser que Cupido le está apuntando a la imagen del centro, que no es otra cosa que no es otra persona que he dicho anteriormente que la castidad. Y a la derecha vemos a Hermes, o Mercurio para los romanos, que con su bastón está tratando de clarificar las nubes para que sea una auténtica primavera. Si miráramos el suelo, veríamos que hay diferentes flores que estudios posteriores a esta obra permitieron que se pudiera concluir que son todas flores de la región de Toscana. Y lo que llama mucho la atención son los naranjos que están en el fondo. ¿Por qué llaman tanto la atención? Sencillamente porque estamos en primavera, se supone, ¿verdad? Y en primavera no crecen las naranjas, crecen en invierno. Entonces podría ser simplemente una simbología del oro, que representaría el poder económico que tenían los Medici. Esto, para dar un ejemplo de pintura de lo que ocurrió en el Renacimiento, con la simetría, con la geometría y con el valor que tuvo el ser humano como centro de todo. Y a continuación vamos a ver posiblemente una de las obras más populares del Renacimiento. Perdón, me equivoqué. Vamos a ver la tumba de Lorenzo el Magnífico. Bueno, saben que Lorenzo el Magnífico perteneció a la familia de los Medici, esta familia que ejerce una hegemonía en Florencia por unos 350 años, y fue un gran estadista, un gran hombre de Estado, y el libro que escribió Miguel Ángel del Príncipe, como he dicho, está basado en este importante personaje de los Medici. Y hemos puesto esta obra para empezar a recordar a Miguel Ángel, ¿no? Posiblemente uno de los genios más grandes que ha dado la historia del arte. Después vamos a ver a Leonardo da Vinci, y debería decir lo mismo, casi sí, pero también hay una presencia personal mía de qué es lo que me ejerce más influencia, como cualquiera de ustedes, ¿no? Y para mí yo me siento absolutamente identificado desde el punto de vista artístico con Miguel Ángel, y después desde el punto de vista de la genialidad de la creación, de inventar cosas, me quedaría evidentemente con Leonardo da Vinci. Aquí vemos a un Lorenzo de Medici en una actitud tranquila, sosegada, pero sobre todo en una actitud de pensador. Y debajo están dos estatuas de Miguel Ángel que las he mencionado en alguna de las presentaciones. Hay una femenina y una masculina, y las identificamos con dos momentos del día. La femenina, la noche. La masculina, el día. Fíjense qué belleza anatómica tiene el día. Realmente impresionante, ¿no? La imagen siguiente va a ser el hermano de este señor, que se llamaba Giuliano de Medici. Estas dos obras son obras de Miguel Ángel que se realizaron en la sacristía de la iglesia de San Lorenzo, y es conocida como la Capilla de los Medici. Esta sacristía se realizó por parte de Miguel Ángel, como he dicho, modernizando la sacristía que hubiera hecho el mismísimo Filippo Brunelleschi. Y aquí está Giuliano de Medici. Como ven, su actitud es completamente diferente. Lleva una armadura, por lo tanto, actitud de guerrero. Las dos estatuas que vemos abajo, también dos diferentes momentos del día, también vinculados a lo femenino y a la masculina, ¿no? Él es el crepúsculo, ella es la aurora.
Y otra vez miremos al caballero en su perfección anatómica. Algunos disparatados dicen que la geometría del hombre que desarrollaba Miguel Ángel con tanta perfección era por su condición de homosexual, porque muere con 89 años de edad y no se le conoce relación con mujer alguna. Me parece un absurdo. Miguel Ángel, como otros tantos artistas del Renacimiento, lo que practicaban era disección, es decir, abrían los cuerpos y estudiaban toda la estructura muscular. Creo que Miguel Ángel fue muy bueno, pero Leonardo, en esto de la composición anatómica, no hay lugar a dudas. Tengan en cuenta que la universidad más antigua de Europa se encuentra en la ciudad de Bolonia y una de las salas más importantes es el Teatro de la Anatomía. Allí ya los estudiantes, recuerden que esa universidad nace en el siglo XI, ya los estudiantes practicaban disección para estudiar todo lo que era el cuerpo humano. Por lo tanto, esto de su homosexualidad realmente para mí no tiene ningún sentido. Pasamos a la siguiente imagen, que es el famoso David de Miguel Ángel, ¿no? Perdón. Los artistas del Renacimiento en muchos momentos fueron prodigiosos. Para dar dos ejemplos, o tres. Lorenzo Ghiberti, quien abrió las puertas del paraíso que después vemos, era un genio artístico a los 23 años de edad. Botticelli, el que mencioné anteriormente, a los 14 años de edad ya trabajaba en el arte. A los 25 tuvo su primer taller. Y esta obra de Miguel Ángel, el David, la realiza este hombre cuando tiene 26 años de edad. Yo he dicho en algún momento que no es la obra escultórica que más me impresiona de Miguel Ángel. Si tuviera que quedarme con alguna, posiblemente fuera de Miguel Ángel. Pero esta tiene detalles curiosos a saber. La altura es colosal. Y recuerde que es un bloque monolítico, sacado solo de una piedra. Este bloque de mármol estuvo durante años completamente abandonado, a punto tal de que cuando Miguel Ángel lo va a utilizar hay que retirar la hiedra, el musgo que lo cubría. Dice la historia que Miguel Ángel iba periódicamente a ver el bloque. Cuando le hicieron el encargo, lo rodeaba, lo miraba, lo estudiaba, le daba todas las vueltas habidas y por haber. Y hay una frase que me gusta mucho a mí, que dicen que cuando le estaba dando la vuelta y analizando, ya lo estaba esculpiendo. A mí se me eriza la piel ahora, porque entiendo un poco qué están queriendo decir. Miguel Ángel era un estudioso de los bloques que iba a trabajar. Él iba personalmente a las canteras de mármol de Carrara a elegir el bloque que quería, porque parte de esta filosofía no explicable, él decía que la obra estaba dentro del bloque y que lo único que él hacía con cincel y martillo, quitarle lo que le sobraba. Después les voy a mostrar un ejemplo de lo que él quería decir. Este bloque, Miguel Ángel pidió que lo cubrieran con muros para que nadie viera lo que estaba haciendo. Las apreciaciones de este capricho tienen diferentes explicaciones. O bien no quería que vieran la obra, no quería que vieran cómo eran sus técnicas de trabajo. Lo cierto, lo que logró es que Florencia, toda la ciudad de Florencia, creciera en una expectativa inexplicable para cuando quitaron los muros del David. Y toda Florencia se quedó admirada. Recuerden que fue trasladado con un carro por todo el centro de Florencia para llevarlo al lugar que le correspondía. Este personaje bíblico, que es el David, que si tuviéramos un poco la imagen de la cara de él, está mirando hacia la izquierda, está mirando hacia Roma. Como ven, tiene su brazo con la honda apoyada en su hombro, honda que utilizó para arrojar la piedra que derrotara al gigante Goliat. Las proporciones después las voy a explicar con el hombre de Vitubrio para entender qué está pasando. Miren qué musculatura, para mí más que la musculatura, la perfección que alcanza el David,
habría que mirarlo de espaldas y entonces considerar que tiene un torso perfecto. Hay que señalar que en el Renacimiento las esculturas cambiaron radicalmente respecto de la Edad Medieval. ¿Por qué cambian? Porque las esculturas en la época medieval se hacían básicamente para ser miradas de frente. Sin embargo, el Renacimiento nos permite desarrollar unas técnicas para que toda la obra pueda ser vista en 360 grados. Lo que a mí no me agrada mucho que cuando alguien va a ver el David y le preguntas qué tal, básicamente le ves la cara de complicidad porque se detienen más en los genitales del David, que si vamos a un análisis, y la mayoría lo entiende así, son pequeños y no tiene importancia porque lo que está transmitiendo Miguel Ángel aquí, a través inclusive de sus genitales, es la armonía, ¿verdad? La armonía con el hombre y la armonía con la naturaleza. Lo que puede llamar la atención, que siendo David, rey de los judíos, no está circuncidado, pero tampoco tiene importancia. Y lamentablemente esta obra después, durante un pequeño periodo, pasar a ser una obra conflictiva, porque esta obra coincide con la decadencia de la familia Medici para imponerse la República. Con Miguel Ángel se equivocaban porque Miguel Ángel en realidad era republicano, pero vivía de los mecenas, vivía de los Medici. Pero se interpretó esto como una obra realizada por Miguel Ángel, demostrando que el David, el pequeño David, puede derrotar al gigante Goliat. Es decir, la pequeña república puede derrotar al inmenso imperio económico y de poder que estaban ostentando los Medici. Bueno, este David lo podemos ver en la Academia en Florencia, acompañado de las siguientes esculturas. No lo acompañan a él, pero están dentro de la misma academia, que no son otra cosa que los esclavos de Miguel Ángel. Estas esculturas, hay gente, yo las respeto, no solo las respeto, sino que lo entiendo perfectamente. Las llaman las estatuas inconclusas, ¿no? Porque aparentemente son 4, no están terminados. Estas 4 obras formaban parte de la tumba del Papa Julio II. Es decir, nunca formaron parte, ¿por qué? Porque el Papa Julio II le encarga a Miguel Ángel que le construya un mausoleo con 44, repito, 44 estatuas del mismo tamaño que el Moisés. El Moisés era parte de ese proyecto. Y así comenzó la idea. Después vino la decadencia del Papa, se metió en guerras, en conflictos bélicos, después consideró que era un despropósito tener un mausoleo de semejante tamaño y las obras terminan, para algunos, siendo abandonadas o inconclusas. Para mí, no. Pero, repito, es personal. Me centro más en el de la derecha, que es posiblemente el que menos terminado veamos, ¿no? Yo les quisiera preguntar, ¿cuál es el anhelo, el mayor deseo que tiene un esclavo? La libertad. Entonces, con este concepto, ahora miren la obra y pregúntense si ese esclavo no ha cumplido su propósito, como que está saliendo de la piedra encontrando esa libertad que tanto anhela. Por lo tanto, repito, respeto y entiendo a los que llaman las estatuas inconclusas, tan solo que yo no estoy tan de acuerdo. Y como he dicho, se encuentran dentro de la Galería de la Academia en la ciudad de Florencia. A continuación, no recuerdo. Bueno, ¿han estado en este lugar alguna vez? ¿Conocen al artista? Así como mencioné anteriormente que Donatello fue un gran inspirador, inclusive para Miguel Ángel en la escultura, este fue otro grande. Ya lo he mencionado porque dije que Miguel Ángel construye la sacristía, la capilla de Medici, considerando que la capilla antigua la había realizado Filippo Brunelleschi. Él es el autor de la cúpula
no de lo que estamos viendo. Después vamos a ver la cúpula y entonces les voy a refrescar algunas ideas. Pero sí quiero que entendamos este concepto. Es una planta octogonal. Y la catedral de Santa María dei Fiori de Florencia fue construido ese octógono que estamos viendo en la parte central porque es tan grande que dejaron ese octógono para que el que pudiera construir la cúpula tuviera una base donde apoyarse. Hubo muchos intentos, nadie se atrevió a construir la cúpula de esta iglesia. Se llama un concurso, entre ellos participa Ghiberti también, pero no gana, que esta cúpula, el concurso lo gana este señor Brunelleschi. Esta obra, esta cúpula, al día de hoy, 19 de agosto de 2020, no sabemos cómo hizo Brunelleschi para construirla. No lo sabemos porque no dejó dibujos, no dejó datos, no dejó absolutamente nada. Sin embargo, arquitectónicamente es extraordinario. Como ahora, en muchas construcciones en la época, se utilizaban andamios. Brunelleschi no utilizó andamios. Tenemos el primer concepto en la arquitectura de una arquitectura autoportante, es decir, se iba apoyando sobre sus basamentos. ¿Cómo hizo esto? Utilizando una técnica que se llama espina de pez. Si yo lo digo de esta manera, pues sorprendo un poco, pero si le digo que es como el encastre del machimbre, cuando ustedes machimbran un piso, pues el machimbre va encastrando uno con el otro. Pues esta es la técnica del pez, de pez. Tiene, como ven, ese tambor octogonal. Es más alta que el Vaticano, con la linterna central que estamos viendo, alcanza 110 metros de altura. La linterna solamente mide 16 de esos 110 metros. La linterna no es otra cosa que una entrada de luz, ¿verdad? ¿Y en qué se inspiró también Brunelleschi para esta técnica autoportante? Pues se fue a Roma, se fue al Panteón de Agripa y allí estudió esa cúpula, que es la primera cúpula que el hombre fue capaz de construir y además tiene un orificio en el centro que también le llamó la atención cómo se sujetaba esa cúpula. Basado en estos estudios del Panteón de Roma, pues Brunelleschi se atreve con esto. El crucero de esta iglesia, el crucero se llama así porque es donde cruzan los transeptos de las iglesias, ¿verdad? Donde se cruzan las naves, eso se llama crucero. Bueno, este crucero tiene 54 metros. ¿Cómo construir esta cúpula? Pues en realidad construyó dos cúpulas. Construyó una dentro de otra. Evidentemente vamos a ver la exterior y ahí vamos a comprender un poquito más cómo este señor hizo todo esto, ¿verdad? Pero no quiero irme de esta imagen sin decirles que lo que estamos viendo es otro grande, enorme del Renacimiento llamado Giorgio Vasari. Lo que estamos viendo es un juicio final. Si les recuerda esto a las de Capilla Sistina, hay muchos juicios finales. El juicio final de la Capilla Sistina es el de Miguel Ángel. Este es el de Giorgio Vasari y lamentablemente para él no lo pudo terminar porque muere, ¿no? Pero tiene seis anillos, como ven, 6 anillos los que lo rodean. Simbólicamente el del centro, el que vemos más pegado a la linterna, son los 24 profetas apocalípticos. El siguiente son un coro de ángeles, después están los santos, después están las 7 virtudes, después están las 7 buenaventuranzas y finalmente, como todo, el infierno. Pues 2 grandes maestros del Renacimiento, el que estamos contemplando en pintura, Giorgio Vasari, y como arquitecto y gran inspirador de Miguel Ángel también, Filippo Brunelleschi. La siguiente imagen, no recuerdo. Bueno, una de las características que hubo en el Renacimiento y que fue costumbre de la época en la burguesía era hacerse retratos, ¿no? Las grandes fortunas, los grandes mecenas, los grandes burgueses de la época
entregaban a los artistas el pedido de que le hicieran un retrato. Estos retratos no cabe duda que tenían dos intenciones, la vanidad en primer término y la inmortalidad a través de un retrato. He querido poner este retrato para que entendamos que Leonardo no persiguió ninguna de estas dos cosas. Lo que intenta Leonardo con el autorretrato es que veamos a Leonardo que tiene dentro de sí, lo que es realmente Leonardo por dentro, y nunca un aspecto de vanidad. Hizo varios autorretratos, pero posiblemente este sea el más destacado de todos. A continuación vamos a ver obra de Leonardo, que, como he dicho antes, es el hombre de Vitubio, y este personaje que vemos aquí, ¿quién fue este señor? Como le he comentado antes, Vitubio fue un arquitecto de la época de Roma, bajo, algunos dicen Augusto, otros dicen Julio César, da igual, no tiene mucha importancia. Pero simplemente quiero decirles que lo que se busca aquí es las proporciones perfectas del hombre, ¿no? Se utilizan dos elementos, que es el cuadrado y un círculo. El círculo representa, le va a llamar la atención, pero así es, ¿no? El círculo representa el mundo espiritual y el centro del círculo es el ombligo. Mientras que el cuadrado representa el mundo físico, ¿no? Y el centro del cuadrado son los genitales. Como ven, hay todo alrededor de esto una escritura que tiene 16 posiciones, tiene esta imagen, y ven alrededor de la obra, porque es un dibujo hecho a lápiz y a tinta, ven que hay escrituras que están escritas en espéculo, es decir, para poder leerlos hay que ponerlos frente de un espejo. Dicen que, bueno, Leonardo da Vinci era zurdo y que tenía por costumbre establecerlo de esta manera. Esto representa otra vez el humanismo del Renacimiento, ¿no? Como que el hombre es el centro de todo el universo. En esta obra hay escrito algo que dice que el hombre es la medida del mundo. Y esto es más o menos lo que quiere representar. Alrededor de la obra vamos a ver una de ellas, pero después le voy a explicar alguno de los inventos de Leonardo, y reparen en el que está en la parte superior derecha, porque después cuando se los diga van a decir, ¿y esto qué es? Entonces mírenlo porque es un dibujo de la época. La imagen siguiente. Bueno, Miguel Ángel inventó el helicóptero o giróscopo, como quieran llamarlo. Inventó el paracaídas. Él con el paracaídas dijo que si había un soldado en una de las atalayas de los torreones de una fortaleza y estaba acorralado y tenía que huir, pues simplemente utilizó una tela, unos palos, hizo una pirámide de 4 lados y esto representaba el paracaídas de Galileo, de Leonardo da Vinci. Esto que estamos viendo es una ballesta gigante, tan gigante que tiene 25 metros de longitud y, como ven, tiene 3 pares de ruedas. Inventó el vehículo blindado, lo que hoy llamaríamos el tanque. Es esa imagen que les dije que miraron en el recuerdo superior. Leonardo inventa el puente giratorio, ¿no? Gira sobre un eje central para cambiarle la dirección del puente hacia el lado que querramos. Es decir, fue un gran estudioso del arte de la guerra. Muchos dicen que si Leonardo hubiera podido continuar su obra, el concepto general hasta el día de hoy de cómo se maneja la guerra sería completamente diferente, porque tenía absolutamente grandes inventos. Es decir, un hombre que, recuerden, nace en Vinci, por eso se llama Leonardo da Vinci, y que muere en Francia, llevado por el rey Francisco I,
que, como conté en algún momento cuando hablé de París o de Francia, este rey estaba enamorado del Renacimiento, se llevó a algunos artistas con ellos y entre los que llegaron con este hombre allí a Francia fue el mismísimo Leonardo da Vinci. Comenté y repito que esto explica por qué la pintura más famosa del mundo, la Gioconda, está en el Museo del Louvre. La siguiente imagen bueno, la siguiente imagen, esto se encuentra en la iglesia de Santa María de Gracia en la ciudad de Milán. ¿Por qué llega Leonardo da Vinci a Milán? Así como estaban los Medici en Florencia, estaban los Sforza en Milán. Y le encargaron esta obra, una obra que está tremendamente deteriorada, porque Leonardo no se atrevió con pintar al fresco, que es poner yeso, estuco, pintar, y cuando este material seca no se puede corregir. Esto es un gran mural, ¿no? Bueno, nos están escuchando mexicanos que son grandes expertos en el muralismo, ¿no? Como gran ejemplo, Diego Rivera. Pero esto es un gran mural de Leonardo, que el deterioro que tiene, porque él utilizó temple y óleo, mezcló estos dos elementos para pintar. Lo cual, a las pocas semanas de haberlo pintado, ya se había estropeado. Y ¿qué dice esta pintura? Pues transmite el dramatismo del momento, ¿no? Este momento que se representa aquí es cuando Jesús dice que hay un traidor entre los apóstoles. Y fíjense el debate que se establece entre todos, ¿no? Si miramos a la izquierda, el tercer personaje, que es uno de los más molestos por esta situación, no es otro que el apóstol Santiago, aquel que conservamos los restos en Galicia, en la Catedral de Santiago de Compostela. Ciudad así llamada porque una estrella en el campo cayó donde estaba la tumba del santo, y de ahí Santiago de Compostela, Campo Estela. Y en el margen derecho, aquellos tres hombres que están debatiendo, pues están representando a los apóstoles, pero también hay una figuración en todo esto. El del centro de esos tres sería Leonardo y el que tienen a la derecha sería Platón. ¿Por qué Platón? Porque esta recuperación de las artes clásicas y las filosofías hizo que en Florencia naciera en el Renacimiento el neoplatonismo. Y había artistas defensores de este neoplatonismo, pero Leonardo no era uno de ellos. Entonces todos están enzarzados en una discusión, en una sorpresa, en un momento dramático de la historia religiosa, que es cuando Dios anuncia la traición de él. Que alguien me está traicionando en este momento. Y pese a que el momento es de extremado dramatismo, hay serenidad en el cuadro, no sé si lo contemplan. Se utilizan ventanas, fíjense detrás de Jesús, que hay ventanas que dan luz a la imagen. Y también una curiosidad del cuadro es que Jesús no tiene esa aureola de santidad que le solían poner no solo en la época, sino en pinturas anteriores. Lo que vemos que hay personajes que reaccionan, pero como he dicho, hay serenidad, hay armonía en la obra. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, en el título se podía leer, ¿verdad? El anteojo de Galileo. Este es un personaje increíble. Yo invito un poco, como digo, hay veces que faltan palabras para definir, hay falta de claridad para transmitir alguna idea, faltan muchas cosas, ¿no? Pero este señor que nace en la ciudad de Pisa, más tarde bautizado como el padre de la ciencia, fue un físico, fue un astrónomo, y tuvo diferentes experimentos.
Lo que estamos viendo ahora es el anteojo de Galileo, hoy conoceríamos como telescopio. Con este anteojo Galileo pudo interpretar la imperfección de la Luna, es decir, la irregularidad, ¿no? Los cráteres. Descubrió los apéndices que él bautizó de Saturno, que no son otra cosa que los anillos de Saturno, y estableció los satélites de Júpiter, que los llamó los planetas mediceos en honor de los Medici. Y después este hombre también es curioso porque desde la época clásica no se había analizado el tema de la aceleración, es decir, cómo influyen la velocidad y el tiempo para la aceleración. Él lo hizo con experimentos muy sencillos, ¿no? Arrojando dos elementos de diferente masa, pero que llegaban al suelo a la misma velocidad. Y esto lo terminó estudiando y después lo terminó utilizando otro gran genio, ¿no? Es decir, Isaac Newton. Más tarde utiliza también parte de estos elementos para demostrarnos lo que Newton desarrolla como la dinámica, que está basado en tres leyes de la dinámica, que son la inercia, la fuerza y la acción-reacción. No hablo de la ley de la gravedad, pero que todo está vinculado. ¿Por qué? Porque tanto la dinámica como la gravedad son movimientos. Fue una de las grandes obsesiones, no solo de Galileo, sino que más tarde de Isaac Newton, personaje importantísimo para la física, de las ciencias, personajes que sus restos se encuentran en la famosa abadía de Westminster en Londres, ¿no? Y después de Isaac Newton, el más grande que llegó fue aquel señor nacido en Alemania que muere en Estados Unidos, Einstein. Y fue precisamente este señor quien dice que, aunque ya había pasado Newton por sus estudios, dice que Galileo Galilei es el padre de la ciencia. Por lo tanto, a Galileo le debemos mucho. Su final de vida fue lamentable, fue trágico, porque él sostuvo férreamente la teoría de Copérnico de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Les recuerdo que la idea de entonces era una idea geocentrista, que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Con los estudios que se hacen se dice que no, que es el Sol y que se gira alrededor del Sol. Vale, si Dios ha creado al mundo, ¿quién se atreve a decir que Dios no había creado un mundo plano, sino que un mundo redondo? ¿Quién se atreve a decir a la Iglesia Católica que sostenía estos postulados? Bueno, pues lo hizo, Galileo lo hizo y evidentemente fue llamado a Roma, allí fue acusado de una evidencia de herejía. No fue acusado de hereje, sino de una evidencia de herejía. Y por este tema, Galileo, sus últimos años de su vida, vivió en un arresto domiciliario y terminó ciego. Pero no terminó abandonando su curiosidad por la investigación, entonces puso a su lado un aprendiz y con este se apoyaba para poder seguir investigando todo lo que le apetecía investigar. Entonces, de los grandes inventos, Galileo introduce entonces el concepto de la aceleración. Para nosotros esto es absolutamente normal, pero en la época realmente fue trascendental la investigación que desarrolló este señor. No sé qué sigue. Bueno, mientras tomo un poquito de Coca-Cola, contemplen. Qué belleza, ¿no? Ahí en el margen izquierdo después tenemos una vista mucho más completa, pero apreciemos algo de la ya comentado. La cúpula de Brunelleschi y encima
esos 16 metros de altura que ocupan la linterna de esa cúpula. ¿Por qué detenernos un momento a admirar tanta belleza? Abandonamos un poco lo que es el arte propiamente dicho para comenzar un paseo por la ciudad de Florencia. No creo que lleguen, ni yo tampoco, no creo que lleguemos al punto de vivir el síndrome de Stendhal, ¿no? Pero quiero explicarlo y de esta manera poder entender algunas cosas. Stendhal fue un escritor francés que estuvo de visita en la ciudad de Florencia y mientras la recorría, pues estaba obnubilado con todo lo que veía en la ciudad. Cuando finalmente llega a la iglesia, que vamos a ver al final de la visita, que es la iglesia de la Santa Croce, al salir este señor tiene una pérdida total de tiempo y espacio, este señor vive mareos, vértigos, no sabe dónde se encuentra realmente, pero después de superado este pequeño momento, su vida continúa. No es él el que le pone el síndrome de Stendhal a este problema. Más tarde, escritores que estudiaron qué ocurrió con este señor, este síndrome de Stendhal se conoce también como síndrome de lo bello, pero también, y de cara a nuestra actividad, como el estrés del viajero, ¿no? Porque, ¿qué representa este síndrome? El sentirte desbordado por tanta belleza. Y realmente, la semana pasada le dimos un enfoque amoroso, cándido a la ciudad de Venecia y todo lo que implica poder estar allí en una situación de complicidad con tu amor, tu amante, considerando como válido que amante sea tu propio esposo o esposa. Pero hoy estamos en una ciudad donde predomina lo bello a través del arte, en todas sus manifestaciones. Por lo tanto, me parece oportuno que nos detengamos un momento a contemplar la Catedral de Florencia, Santa María di Fiori. A la derecha podemos ver el campanario que es externo a la catedral, es una torre aparte de la catedral. Este campanario también fue realizado por uno de los grandes artistas del Renacimiento llamado Giotto. La iglesia tiene como 114 metros de altura y si la tuviéramos delante en una imagen más cercana, nos encontraríamos la combinación de los tres mármoles que hay en la región de la Toscana: el verde de Prato, el rojo de Siena y evidentemente el blanco de Carrara. Esta catedral es del siglo XIII y el campanario está fuera de la catedral porque es una obra posterior que se realizó entre los siglos XIII, pero también XIV, por este artista que les he dicho que se llama Giotto, y este campanario alcanza casi los 85 metros de altura. El edificio que vemos a la derecha es el famoso baptisterio, pero no es tan famoso como en sí por el edificio, sino por algo que vamos a ver a continuación. El baptisterio es donde está la pila bautismal, porque en Florencia, en Siena también, en estas ciudades de la Toscana que fueron tan ricas económica, comercialmente, y la religión también tuvo mucha importancia, se consideraba que tú no podías entrar a la iglesia, es decir, a la catedral que estamos viendo, si no habías recibido el primer sacramento, reconociendo como tal el bautismo, ¿verdad? El segundo, la confirmación. El tercero, el matrimonio. El cuarto, la extremaunción. Pues el primero, si no estabas bautizado, no podías entrar a la casa de Dios. Por eso la pila bautismal, el baptisterio, estaba fuera de las iglesias. Lo que tiene este baptisterio, que es la imagen que vamos a ver a continuación, es una obra extraordinaria. Bueno, el campanario es el que utiliza esta imagen para que entendamos. No, quédate ahí, Carlos, quédate. Aprovecho esta imagen para que tengamos la imagen completa de la cúpula de Brunelleschi. Como le dije, hay una dentro de la otra. Es obvio que estamos viendo la exterior y fíjese que está separado en 8 gajos
siempre apoyada en esa planta cuadrangular. Y la cubierta que vemos de color rojo es teja, y aquí sí podemos distinguir claramente otro gran ejemplo de una obra artística, como es la linterna que ya he mencionado en 2 o 3 ocasiones, y a la izquierda el que anteriormente he mencionado, que es el campanario de Giotto. Como dije, un gran artista del Renacimiento. Si van a San Francisco de Asís y visitan la Basílica del Santo, allí hay frescos de Giotto y de Cimabue. Cimabue fue otro gran del Renacimiento. Solo que esos frescos están muy deteriorados por el paso del tiempo y hay una forma muy sencilla de explicar. Esos frescos representan la vida del santo, San Francisco en este caso, y lo que vemos por su deterioro es como si viéramos el negativo de una foto como veíamos antes, ¿no? Ahora ya casi no hay ni cámaras de fotos, ahora usamos los teléfonos. Pero antes había que sacar fotos con un carrete, con un rollo, eso generaba un negativo y eso había después que ir a hacer la impresión de la foto, a revelar la foto, se decía. Pues ese negativo que muchos hemos conocido es cómo espían hoy los frescos de Giotto y de Cimabue en la Basílica de San Francisco de Asís, en la ciudad de Asís. Pasamos a la siguiente. Y esto es lo que decía anteriormente, que es las puertas del baptisterio, y veremos ahora más detenidamente lo que son las puertas del paraíso. Bueno, evidentemente la foto nos aleja mucho de la realidad, ¿no? Estar delante de estas puertas realmente es una experiencia extraordinaria. Decía antes que el Renacimiento, uno de los grandes logros, es el análisis, estudio y desarrollo de la perspectiva. Bueno, si queremos entrar en un ejemplo grandioso de perspectiva, habría que estudiar estas puertas del paraíso. El autor fue Lorenzo Ghiberti, son de la primera mitad del siglo XV, y Lorenzo Ghiberti, que lo mencioné antes, compitió con Brunelleschi para la cúpula que hemos visto anteriormente. Este hombre a los 23 años ya era reconocido como un genio. En este caso hace un trabajo de orfebrería extraordinario. Aquí hay 10 paneles como el que estamos viendo, ahora vemos solamente 6, y lo que vemos a través de estos paneles es el relato del Antiguo Testamento, ¿no? No sé si son lectores de la Biblia o no, o la han leído o no la han leído, pero dentro del Antiguo Testamento está la parte del libro de Proverbios. Pues si no te atreves con toda la Biblia, al menos te invito a leer los Proverbios, ¿no? Que está basado en la sabiduría. Realmente ahí la Biblia no solamente alcanza una lectura religiosa, sino también filosófica. Este Antiguo Testamento está relatado en estos 10 paneles que tiene la Puerta del Paraíso. Debo decirles que estamos viendo una copia, como si mañana van a Florencia a ver las Puertas del Paraíso, estarán viendo una copia, ya que el original fue retirado y fue bien retirado, ¿no? Aunque nos moleste, hay que entender las circunstancias. Hay muchas palomas en Florencia, que la defecación de la paloma es muy ácida y estaba dañando seriamente esta obra, por lo tanto vivió un estado de recuperación de la obra y decidieron que debería estar guardada en un museo y no expuesta como está expuesta aquí. Y dejando esta Puerta del Paraíso a la derecha, el nombre de Puerta del Paraíso sería el propio Miguel Ángel que le puso. Cuando él pasó delante de esta obra, se sintió tan maravillado, porque realmente es una maravilla de obra, que expresó Miguel Ángel: por su belleza, estas bien podrían ser las puertas del paraíso. Y ahí quedó pues este nombre para el resto de su vida, ¿no? Y avanzando, como digo, dejando a la derecha el baptisterio y estas puertas, y dejando a la izquierda la catedral, puesto que el baptisterio está frente de la catedral, nos adentramos en la calle más comercial de Florencia para llegar a este próximo punto que vamos a encontrar ahora, que, como ven, precioso, con estos pórticos. Recuerdo que recuperan el arte clásico, ¿no? Las columnas, los arcos de medio punto, es decir, clásico y renacimiento están íntimamente relacionados.
El mercado de la paja data del siglo XVI, se llama mercado de la paja, porque aquí se vendían sombreros y elementos de cestería, y hay un pequeño cerdo, un jabalí, en realidad más un jabalí que un cerdo, que lo llaman el porchelino, que es muy popular porque ahí la gente era denunciada por diferentes escándalos, ¿no? Nos vamos, si seguimos esta línea recta, dejando esta imagen que estamos viendo a la derecha, continuando por sector peatonal, vamos a llegar al que está considerado el puente más bonito de la ciudad de Florencia, que es el Ponte Vecchio, aquí en una imagen nocturna. El Ponte Vecchio durante muchísimos años fue el único puente que permitía cruzar el río que estamos contemplando. Este río, que se llama el río Arno, que pertenece a la cuenca del mar de Liguria, porque hace un recorrido que nace en los Apeninos, pasa por Florencia, llegando así hasta Liguria, cuya capital es la ciudad de Génova, y es un río que le ha dado bastantes disgustos a la ciudad de Florencia, ¿no? Ha habido un disgusto muy serio en el año 1966, cuando el Arno se desbordó de una forma escandalosa, y tanto fue así que el agua llegó a, algunos sostienen 5 metros, otros 6, vamos a quedarnos con el más prudente, consideren 5 metros de altura de agua en la ciudad, y consideren el desastre cultural, artístico que esto provocó, dañando obras de arte, dañando pinturas. Fue tremendo la inundación de 1966. El Ponte Vecchio hoy es conocido porque tiene tiendas de joyería. ¿Y por qué hay tanta joyería en Florencia? ¿Y por qué está identificado con el Ponte Vecchio? Porque los italianos trabajan muy bien el oro, como trabajan muy bien la piel, ¿no? El cuero. Si yo llevara a argentinos, me dirían que tienen el mejor cuero del mundo. Pero si llevo mexicanos, sostendrían algo parecido. Y te dirían, vamos a San Miguel de Allende y allí compramos piel. Y todos tendrán razón. Yo no le voy a quitar la razón a nadie. Solamente que yo he nacido en Argentina, por lo cual me permito esta licencia. No lo haría con México, porque no es mi tierra natal, aunque la quiera mucho. Tú te compras una prenda de piel en Argentina, no sé en los últimos años porque no he comprado, pero es una prenda que olerá a cuero siempre. Mientras que si tú te compras una piel en Italia, en Florencia particularmente, esa piel tiene parece tela, ni siquiera parece cuero. Y la razón es que les someten la piel a un tratamiento a base de tanino que le dan una textura maravillosa y única, y no huele a cuero. Huele a piel, pero a piel tratada, por lo cual es más suave el aroma que despide una prenda de piel italiana que, como he dicho, una prenda de piel argentina. El Ponte Vecchio, bonito lugar. Lo siguiente que veremos, bueno, yo no sé si es muy respetable la opinión de todo el mundo, qué duda cabe, ¿no? Ya les he dicho que cuando yo me movía con grupos, el primer precepto era vamos a estar de acuerdo en que podemos no estar de acuerdo, ¿no? Pero yo considero este lugar uno de los más maravillosos del mundo. Mire, la flor de lis a la derecha, en esa columna que estamos viendo, símbolo de la ciudad, ¿no? La flor de lis en Florencia. Neptuno, el rey de los mares, tenemos delante. Estamos en la Plaza de la Señoría. ¿Ustedes conocen la Plaza de la Señoría? Pues a veces cuando la gente llega a Florencia dice si vale la pena ir al centro o no, aún estando cansados porque venimos de haber madrugado, de haber hecho la visita a Florencia, de Venecia, de pasear en góndolas, de subirnos a conocer la laguna de Venecia. Llegas a Florencia sobre las 7 de la tarde después de haber pasado por Ferrara. ¿Saben con qué identificar Ferrara? Una ciudad patrimonio de la humanidad que fue dominada por una familia también de mecenas, la familia d'Este. Se escribe como el punto cardinal, este. Si van a Tivoli, cerca de Roma, allí verán la residencia del cardenal de Villa d'Este, ¿no? Fueron también acaudalados y fueron grandes mecenas. La obra que más destaca en Ferrara
es el castillo de la familia de este, ¿no? Imponente ese castillo. Y también la ciudad de Lucrecia Borgia, ¿verdad? Una dama bellísima, muy bonita, Lucrecia Borgia, muere muy joven, con 39 años, y muy maltratada por la historia, porque dice que Lucrecia llevaba en su anillo veneno que arrojaba en la copa de sus amantes para envenenarlos. Bueno, envenenarse en la época o envenenar a alguien, una costumbre lamentablemente bastante frecuente. Digo que la maltrató porque no exactamente fue así. Sin embargo, pocos hablan de la condición de Lucrecia, no solo de ser bonita, sino que dada la fortuna que tenía por su padre. Recuerden que el padre de Lucrecia era el Papa Alejandro VI Borgia. Y ahora muchos de los oyentes dirán, ¿cómo el Papa tenía hijos? Bueno, el concilio de Letrán no había ocurrido. Y a posterior, el concilio de Trento, que define el celibato en el sacerdocio católico, tampoco se había realizado. Es recién a partir de ahí que los sacerdotes deben ser célibes. Hasta tanto, este papa, que bien tiene origen en España porque es de Valencia, de la familia Borja, pues no me atrevo a opinar del papa, de este papa. Se los voy a repetir por si ustedes solos quieren leer. Alejandro VI Borgia. Si me pongo a hablar, voy a decir disparates y prefiero tener esa prudencia que dice, serás dueño de tus silencios y prisionero de tus palabras. Pero realmente caótico el Estado Vaticano bajo el papado de Alejandro VI Borgia, que también tuvo un hijo llamado César Borgia, que también salía a matar a punta de espada en nombre de Dios, ¿no? Es decir, cosas muy complicadas en ese Estado papal de Alejandro VI Borgia. Pues Ferrara la dejamos a la derecha, en algún circuito se entra, no en todos, y después nos encontramos con Bolonia, la que he mencionado anteriormente. Nos toca cruzar los Apeninos para llegar a la ciudad de Florencia. Habremos recorrido los Apeninos 90 kilómetros. Su extensión máxima alcanza los 200 kilómetros de ancho y los 1500 de largo. Ya les he dicho que es la columna vertebral de Italia que recorre todo el país de norte a sur. Pues no sé si han estado en esta plaza alguna vez. Para mí es algo excepcional. ¿Puedes mostrar la siguiente imagen, Carlos? Bien. ¿Qué entorno? El edificio que estamos viendo con la torre y el reloj es el Palacio Vecchio, que data del siglo XIV y no era conocido así. Aquí vivían los Medici. Tan solo que los Medici también mandan construir el Palacio Pitti, hoy uno de los grandes museos visitar en la ciudad de Florencia, que está justamente del otro lado del Arno. Pues cuando los Medici se mudan al nuevo palacio, es decir, el Palacio Pitti, este queda con el título de el Palacio Vecchio. A la derecha del Palacio Vecchio, o el Palacio de la Señoría, la Loggia, ¿no? En esta logia podemos ver, si lo alcanzan a distinguir, diferentes esculturas. La que más se distingue es la de la derecha, donde hay parada más cantidad de gente. El rapto de la Sabina. Si estuviera presente todos ustedes que están ahora escuchándome, yo preguntaría a viva voz, ¿quisieran saber la historia del rapto de la Sabina? Todos me dirían que sí, es obvio, pero ahora no puedo preguntar y me da mucho miedo herir a alguien. Pero esta obra, lo que representa la obra, el rapto de la Sabina, explica perfectamente nuestra cultura latina. No somos latinos porque bailamos la salsa, ¿no? Somos latinos porque tuvimos un origen en las colinas de Roma, donde habitaban los sabinos y los latinos. El que está raptando a la Sabina es un latino, pero como he dicho, no quiero herir susceptibilidades, entonces no voy a contar la historia del rapto de la Sabina. Y
A la izquierda hay una estatua en bronce de Juan de Boloña, que es Perseo con la cabeza de Medusa en la mano, otra de las grandes obras admiradas en esta logia. La logia no tenía como propósito lo que estamos viendo, ser como una especie de pequeña galería de arte. En la logia se subía gente a dar discursos públicos. La siguiente, Carlos, ¿cuál es? Bueno, y solamente sepan que a la derecha de la Plaza de la Señoría está esta calle que estamos viendo, que te lleva a este palacio que estamos viendo, que no es otra cosa que la Galería Uffizi de Medici. Este otro gran, enorme museo de Florencia, donde me he remitido al principio de esta explicación a comentar la Venus y la Primavera de Sandro Botticelli, obras que se encuentran aquí. Algunos dicen que estas dos obras fueron encargadas por el mismo mecenas, pero se ha observado que el material utilizado es diferente y que pertenece a diferente momento, por tanto tampoco podemos asegurar que fueran del mismo mecenas. ¿Por qué se sostiene esta teoría? Porque no se entregaron las obras y fueron encontradas juntas, entonces alguien concluye que pertenecieron a la misma persona. ¿Qué más tenemos, Carlos? Bueno, como dije antes, la hegemonía de los Medici estuvo por algo más de 300 años en la ciudad de Florencia, y aquí vemos una estatua ecuestre de quien inició esa dinastía que nosotros, que Cosme de Medici, también conocido como Cosme el Viejo. Esta estatua ecuestre la ponemos para explicar esto y para también sostener que se encuentra en la misma Plaza de la Señoría. Es decir, todo lo que estamos viendo está en la Plaza de la Señoría. Y antes me fui a Ferrara, no sé por qué razón, pero ahí está. Lo que quería decirles es que, sí, cuando la gente llega a Florencia, te pregunta si vale la pena ir o no al centro. Mi respuesta siempre fue: no estás cansado, tienes ganas de billetes, porque, por ejemplo, puedes ver la imagen de la catedral iluminada, como la vimos en la primera imagen del paseo que iniciamos, y puedes llegar hasta Plaza de la Señoría para encontrar una iluminación absolutamente tenue, ¿no? Te da la sensación de estar viviendo en aquella época, en la época de los Medici. Invitarte a sentarte en una de las terrazas y contemplar ese escenario monumental que ofrece esta Plaza de la Señoría. Realmente un regalo para los sentidos, un regalo para empezar a sentir el síndrome de Stendhal, un regalo para muchas cosas. ¿Es barato? Evidentemente no. Sentarte en una terraza de la Plaza de la Señoría, no tan caro como la Plaza San Marcos, según explicara la semana anterior, pero sí que te cuesta tu dinero tomarte pues un Aperol Spritz, ¿no? No sé si lo han probado alguna vez, pero está muy bueno. El Aperol es un aperitivo como el Martini, como el Cinzano, que le combinan con un poco de Prosecco, de vino espumante, el champán, que dirían los franceses, y de soda, es decir, un sifón o agua de presión, y realmente está muy rico. Deberían probarlo. No falta ocasión que yo esté en Florencia y no vaya a tomarme ahí, sentarme en esta plaza a disfrutar y dar gracias a este cambio tan fenomenal que provocó la edad moderna, ¿no? Que nos permitió a todos adquirir el conocimiento que hoy tenemos, ¿no? Porque los grandes desarrollos intelectuales, como he dicho, a través de la imprenta, pudimos llegar a leer y entonces enriquecernos. Las universidades también abandonan su condición de religiosas, de ser solamente teologales, sino que se convierten en universidades laicas, muchas de ellas, y hubo una gran enseñanza a través de esto, que se llama Renacimiento. Y finalmente nos vamos por esa calle que está de frente. ¿La ven? Esa de frente. Nos vamos caminando apenas unos minutos para llegar a este lugar que es la iglesia de la Santa Croce, ¿no? No voy a hablar de la iglesia. ¿Puedes pasar, Carlos? Dirán por qué no habla de la iglesia, porque lo importante que quiero simbolizar de esta iglesia
es lo que hay en el interior. De esta iglesia fue que salió este señor Stendhal, donde yo expliqué... Carlos, déjale a la gente ver la anterior para que identifiquen la obra. Eso, gracias. No, lo de la tumba. Bueno, vamos a lo que quería decir sobre el síndrome de Stendhal, que en esta iglesia, cuando salió de esta iglesia, es donde se encuentra con ese malestar que expliqué anteriormente, lo que da origen al síndrome. Y realmente, muchas veces lo digo, depende de tu sensibilidad, ¿no? Yo en la presentación de hoy me he emocionado al menos 2 veces. Quien me conoce lo nota, quien no pasa desapercibido. En Venecia unas cuantas el otro día, pero estar aquí adentro de esta iglesia, la emoción es total, ¿no? Total. Vamos a la imagen de la tumba, Carlos. Yo sé quién es la tumba por el medallón que sostiene la imagen de Nicolás Maquiavelo. Si estuviera aquí y no hubiera hablado de él, estaríamos hablando de él, ¿no? Que en realidad la sociedad moderna lo trata muy mal, porque nosotros al día de hoy decimos, este señor tiene una conducta maquiavélica, ¿no? Como si fuera un señor que está pergeñando ideas malas, que está pergeñando cosas extrañas, que está pergeñando hacer daño. Es un tratamiento injusto a Maquiavelo, porque él no hizo más que transmitir la verdad de la época. Por lo tanto, lo que intentaba decirle a Lorenzo el Magnífico, que tenía que ser un seductor del pueblo para poderlo gobernar en armonía y para que finalmente ejerciera el poder, y la política es poder, como he dicho anteriormente. Pero no hay ninguna estrategia de maldad en Maquiavelo. Sí sostiene que hay que tener una estrategia política clara y que hay que utilizar todos los elementos, aunque sean amorales, pero hay que defender el poder a través de la política. Pues Nicolás Maquiavelo se encuentra dentro de esta iglesia, los restos en este mausoleo. La siguiente es... Bueno, también hemos hablado de él. Lo que quiero es que sepan que está dentro de esta iglesia y, como ven, está contemplando hacia arriba, ¿no? Está contemplando el universo, como parte de los estudios a los que él concluyó. Algunos dicen que, como había nacido en Pisa, este experimento de la aceleración de los cuerpos con independencia de su peso, que lo hubiera realizado de la misma torre inclinada de Pisa. Sin embargo, no hay ninguna comprobación que nos permita afirmar esto. Un hombre que, como he dicho anteriormente, llega al fin de su vida, al fin de sus años, en una forma de vida muy triste, ¿no? Censurado por la Iglesia Católica, ciego y con arresto domiciliario. Nada agradable. La siguiente, Carlos. Bueno, ahí tenemos el busto en la parte superior del mausoleo, que no es otro que Miguel Ángel. Como he dicho anteriormente, yo respeto el gusto personal de cada uno, ¿no? Es como si nos metemos en música clásica, preguntarle quién te gusta. Yo te respetaría mucho y te diría que a mí Tchaikovsky, ¿no? Y si escuchas el concierto para violín de Tchaikovsky, pues seguramente se te mueva algo por dentro, ¿no? En el tema de las artes, para mí Miguel Ángel. Este señor fue genial en la arquitectura, cúpula de la Basílica de San Pedro, aprovecha las antiguas termas dioclecianas en Roma, en la Plaza de la República, para construir una basílica, la Basílica de Santa María de los Ángeles. Construye la escalinata para recibir a Carlos V en la colina del Capitolio en Roma, donde están los museos capitalinos, donde se alberga la loba capitalina. Esta loba que, según la leyenda de Roma, amamantó a Rómulo y Remo. La semana que viene en Roma vamos a hablar un poquito más de esto. Como escultor hemos visto el David, hemos visto el día, la noche, el crepúsculo, la aurora.
En Roma veremos la Piedad y el Moisés. Como pintor, la bóveda de la Capilla Sistina, con apenas 33 años de edad. El David lo hizo con 26 años de edad. En la Capilla Sistina misma veremos el juicio final con 60 años de edad. ¿Qué decir entonces de este señor, no? Respecto del arte, poco hay que agregar. Poco, no conozco yo genialidad más grande que la de este señor en las tres actividades en las que él se desarrolló. Muere muy mayor, muy longevo para la época, como he dicho antes, con 89 años de edad, y no dejó de trabajar, trabajó hasta el último momento. Es decir, un grande, verdaderamente grande, un genio de la creación. Genial, absolutamente genial. Y como todo artista del Renacimiento, evidentemente hizo una gran demostración, artísticamente hablando, de desnudos, como hemos visto en el David, o como hemos visto en pintura y en Botticelli, la Venus de Botticelli. Entonces, después de ver esto, de ver a Maquiavelo, también Rossini, el gran compositor, está dentro de esta iglesia, de estar con Rossini, de estar con Maquiavelo, de estar con Galileo, de estar con Miguel Ángel, ¿cómo no vas a salir de esta iglesia absolutamente extasiado, ¿no? Es un mausoleo que, como digo en ocasiones, realmente te saca del lugar, te eriza la piel, te vuelve un poco como fuera de la consideración del tiempo y el espacio. Todo una genialidad. Florencia nos podría dar mucho más. Vamos a llevar casi 2 horas y yo siempre los admiro, el temple que tienen para aguantar tanto tiempo. Han aguantado más, hasta 3 horas y pico. Lo importante de todo esto es que podamos intentar convertir esto en una sana costumbre y que no tenga el tedio de una rutina. Para mí es un enorme placer. Y como digo siempre, es un enorme placer porque es una forma de compartir. Suelo decir también que el profesional del turismo tiene que dar seguridad al cliente y esta seguridad se logra también a través del conocimiento. Transmitir estos pequeños detalles que pueden ver en las ciudades que vamos a recorrer para explicarlos. Eso sí, preguntarán, ¿y el pasajero puede ver lo que nos ha mostrado? No. ¿Por qué no? Porque no hay tiempo. Bueno, en verano la academia cierra a las 10 de la noche y podrían ir a ver el David y los esclavos. Es todo un poco relativo, no puedo ser absolutamente preciso, pero si gustan podrían hacerlo en este caso, entonces habrán contemplado el original. En la plaza de la Señoría que hemos visto, allí hay una copia del Miguel Ángel. Entonces decía que ojalá que podamos tratar esto como una sana costumbre y no como una tediosa y aburridísima rutina, ¿no? Aquellos que muchos conocemos por diferentes factores. Y los jóvenes de hoy en día dirían, si te gusta, dale un like. Pero como yo no soy millennial, bueno, posiblemente doblemente millennials. Comparte esto con tus profesionales conocidos, porque en definitiva, como decía, saber algunos detalles que se puedan incorporar, no vas a recordar nunca todo lo que dije. Imagínate un viaje de 20 días conmigo, que vas a recordar de todo lo que pueda decir en 20 días. Muy poco, pero lo poco será suficiente para sostener una de estas premisas que a mí me gusta sostener del turismo. No existe actividad en el mundo que por tan poco dinero te dé tanto conocimiento y en tan poco tiempo. Entonces tenemos que defender esto y nuestra forma de defenderlo es compartir, estar aquí siempre junto a ustedes y como digo, si te gusta, compártelo para que cada día seamos más. Y no sé más qué decir. Miguel, hoy. No, que se emocionen como me emociono yo sería suficiente. Pues despídete, Carlos, y me alegra mucho ver a veces a las mismas personas como fieles seguidores de algo que está hecho con mucho cariño.
y así lo perciben y así están. Sobre todo en estos tiempos que tan poca ocupación laboral tenemos, ¿no? Tan poquita. Esperemos que todo se va a arreglar, pero la agonía está siendo larga de alguna manera, ¿no? Bueno, mi despedida es habitual, un enorme beso para las mujeres y un abrazo para los caballeros. Y como he dicho nuevamente, un placer haber compartido este rato con ustedes. Bueno, pues yo para compensar las carencias de Miguel, con la Santa Croce y el rapto de las Sabinas, voy a dejar un link en el chat donde están guardados todos nuestros webinarios y ahí pueden encontrar a Miguel hablando de ambos. Así que yo no soy tan malo como tú, Miguel. Hablo menos, obviamente, pero soy un buen tipo y ahí os lo dejo. Estas presentaciones las iremos subiendo, obviamente, a ese mismo link que he puesto en el chat. Y por mi parte, nada más. Como siempre ha sido un placer escucharte, Miguel, sobre todo en esta ocasión por Florencia, que yo la tenía un poco más desgastada, así que ha sido maravilloso. No me quiero ir tampoco, me despido de todos, pero quiero despedirme de Giorgio, nuestro guía que está en Argentina, que le veo saludando, y nada, que espero que pronto nos volvamos a ver. Están saludando a Chuma también, Carlos, ¿eh? ¿Está Chuma por ahí? No lo he visto. No, que lo están saludando. Ah, ok. Bueno, sí, es bastante recurrente, sobre todo en nuestras redes sociales, los saludos a nuestros maravillosos guías, que como siempre es la gran diferenciación que nosotros tenemos. Y ya está, muchísimas gracias. La semana que viene, como ha dicho Miguel, Roma, a la misma hora. Muchas veces me lo habéis preguntado. ¿Podéis promover entre vuestros contactos los links, tanto de inscripción como para conectarse a estos webinarios? Sin ningún problema, estamos encantadísimos. Sé que lo estáis haciendo y os lo agradecemos de corazón. Así que nada, por mi parte, un besito muy grande para todos. Feliz día, feliz semana, hasta que nos volvamos a ver el miércoles que viene. Chao, chao. Adiós a todos, gracias.